¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Empezamos nuestra transmisión de hoy. Esperamos que se empiecen a unir quienes nos favorecen con su atención en estas columnas por Facebook Live todos los martes. Mi nombre es Arnoldo Cuellar. Soy integrante del equipo de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en Guanajuato, específicamente en la ciudad de León. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista, pero también les voy a compartir el audio, fue un fragmento de una entrevista que dio el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a un programa de opinión, a un programa de entrevistas en aquella ciudad. En un momento más les comento el crédito, el periodista que hizo esta entrevista, sobre todo porque resulta muy interesante el planteamiento sobre el Zapotillo y los volúmenes de agua en torno al Zapotillo. Se está escuchando bien por ahí, si me retroalimentan, se los agradezco mucho. La versión de Enrique Alfaro se contrapone mucho a la versión que ha manejado en Guanajuato Diego Sinue Rodríguez Vallejo y el propio organismo operador del agua en León. Se supone que estaban muy de acuerdo ya en las cosas, pero parece que no. Antes de eso, vamos a dialogar con la diputada Livia Denise García Muñoz Ledo. Ella es integrante del Congreso local de Guanajuato, diputada por León, del Partido Acción Nacional, y preside la Comisión de Justicia. Bueno, creo que es la Comisión de Justicia o la de Gobernación. Le voy a preguntar un momento. Por supuesto, si ustedes también tienen preguntas que hacerle a Livia, con mucho gusto yo seré el conducto para transmitírselas. Un saludo a quienes se unen. Benjamín Segoviano, un espléndido editor y periodista, sobre todo especializado en deportes, desde Guanajuato Capital. Teresita López, Pedro López, Enrique Torres, Fabiola Torres, desde Perú. Un honor tener aquí a la gran periodista del Cono Sur, autora de espléndidos sitios como Salud con Lupa recientemente y antes Ojo Público. Bueno, vamos a hablar antes que nada, ya tenemos suficiente quórum, con la diputada Livia Denise García Muñoz Ledo. Los temas centrales son: ¿qué está pasando con la ley de atención a víctimas en Guanajuato, que lleva muchos años de retraso en su homologación con la legislación federal? Ahora que además Guanajuato entra en este ciclo de violencia, ya tiene tiempo en él, pero que también empezamos con temas que creíamos privativos de otras entidades, como eran pues las fosas y los desaparecidos. Vamos a platicar de eso en unos momentos más con Livia Denise. Ya le estamos marcando. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Bueno, parece que está ocupada, esperaremos unos momentos más. El otro tema es esta agenda que Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública ha estado atendiendo desde hace algunas semanas, relativas a la sobrevivencia del fenómeno de la tortura en el sistema judicial de Guanajuato, practicada sobre todo por elementos policiales de corporaciones municipales, que ahí es cuando detienen a ciudadanos. Hoy estamos conociendo de un caso terrible en León, del que más tarde les podremos hablar, o podrán leer aquí más detalles, de un joven que fue colocado en estado de coma por una golpiza policial, pero también los policías ministeriales que utilizan la tortura todavía como hace 40 años, 50 años, cuando gobernaba el PRI, cuando las épocas negras de la justicia mexicana, para investigar delitos y para fabricar culpables. Esto continúa apareciendo en los procesos judiciales de Guanajuato. Hay por lo menos 2 registros importantes. El que ya les dimos a conocer aquí hace algunas semanas, de las carpetas que ha abierto la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, alrededor de 65 casos solo en 2018, donde no se le llama tortura, por cierto, con un eufemismo se les llama malos tratos físicos, violaciones a los derechos de las personas. Le manejan un eufemismo para no hablar exactamente del término tortura. En cambio, en el Poder Judicial se debe aplicar el Protocolo de Estambul, y ahí solo en 2018 8 casos ameritaron que se disparara el Protocolo de Estambul, o que se sugiriera por parte de un juez a las autoridades ministeriales aplicarlo. Solamente en un caso hay una carpeta. Sin embargo, lo preocupante es que esto siga apareciendo. Vamos a intentar de nuevo hablar. Ya está entrando la llamada. Bueno. ¿Cómo estás, Livia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya estamos al aire. Muchísimas gracias por aceptar esta charla. No, al contrario, mucho gusto y gracias por la invitación.
Livia Denise García, diputada del Congreso de Guanajuato. A ver, me hice un poco bolas. ¿Tú eres presidenta de la Comisión de Gobernación? Así es, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Correcto. No de justicia, pero bueno, de todas maneras la integras también, ¿verdad? Sí, bueno, de alguna manera hemos estado pendientes de los temas que se están abordando. No estoy en la Comisión de Justicia, sin embargo, bueno, son temas que por supuesto me interesan y que hemos venido dando seguimiento también desde la legislatura pasada. Bueno, el primero de los temas del que quiero que platiquemos, que ya habíamos establecido ahí la pauta contigo desde que logramos en la tarde contactar para hacer esta entrevista, es lo relativo a esta ley que tiene mucho tiempo en Guanajuato pendiente, que ya se legisló de ella a nivel nacional, que es la Ley de Atención a Víctimas y la creación de un organismo estatal que pues, la aplique y le dé seguimiento. Livia, ¿cómo están las cosas ahí? ¿Cómo vamos? Fíjate que efectivamente, como bien lo comentas, es una norma en la que Guanajuato ha estado, digamos, de alguna manera omiso, y permíteme utilizar esta palabra. Hay una ley general que fue publicada el 9 de enero de 2013, es decir, ya hace algunos años. Hubo reformas a esta ley de víctimas y finalmente la última que se dio a nivel nacional quedó en 2017. Fue la última reforma que se hizo a la Ley General de Víctimas. Esta ley general lo que hace es distribuir competencias a los estados, es decir, nos genera la obligación de que los estados legislemos conforme a lo que se establece a nivel nacional. Si me permites, Arnoldo, me gustaría hacer aquí una precisión para lo que viene también en el otro tema. Yo he sido una crítica pues muy constante de esta centralización que se está haciendo de las normas, de las diferentes materias. Hoy ya los congresos locales tenemos poco margen para trabajar o para legislar. ¿Por qué? Porque desde una ley nacional, desde una ley general, se nos establecen dónde sí podemos y dónde no podemos. Y eso complica mucho la visión del Estado. No significa que en Guanajuato no se dé una atención a las víctimas, se da, pero no bajo el modelo de la ley general. Por eso es que, bueno, tomamos esta ley, esta iniciativa, se presenta por el grupo parlamentario se presenta por las diferentes fuerzas políticas, la suscribe la Junta de Gobierno y va precisamente a la Comisión de Gobernación de la que me toca presidir. Entonces, bueno, hemos llevado a cabo mesas de trabajo. Decirte, por ejemplo, que Morena en el Senado, en febrero pasado, presentó una iniciativa, y si me permite citarlo, también dice que esta iniciativa lo están presentando porque los procesos de la Ley General de Víctimas son complicados, lentos, discrecionales y revictimizantes, que además pues impiden entrar a este Registro Nacional de Víctimas. Entonces, pues decirte que el primer término, ese es el panorama. Una ley general a la que nos tenemos que apegar, pero que incluso otros grupos parlamentarios en el Senado han reconocido pues la ineficacia que tiene en su aplicación. Pero a ver, Livia, formamos parte de una república federal, sí. De alguna manera debe haber normas comunes a todos, aunque haya también congresos locales. El Congreso de la Unión tiene representación de diputados de Guanajuato, y hay políticas nacionales, ¿no?, que también ameritan, bueno, pues esta coordinación con los estados, que a lo mejor ustedes ven un poco forzada, pero en todo caso no les dice cómo hacer las cosas, sino más que les dice que las hagan, ¿no? O hay una camisa de fuerza. Sí, fíjate que yo ahí difiero, creo, sí, aunque formamos parte del Pacto Federal, sin lugar a dudas, la visión, incluso desde que se constituye la cuestión federal, tiene que ver con la visión local también, desde lo local, y por eso es que hay autonomía de los estados y hay autonomía de los congresos como poderes soberanos. Lo que pasa con estas leyes, que empezaron siendo leyes generales, pero que hoy vemos, por ejemplo, una ley nacional de extinción de dominio, pues es que cada vez nos quitan más atribuciones. Yo pongo algunos ejemplos en Guanajuato, por ejemplo, en el tema de víctimas, en el caso concreto, por ejemplo, del Fondo de Atención a Víctimas. Hoy, por ejemplo, nosotros en Guanajuato, cuando se atiende a una víctima, hay un fondo que maneja la Fiscalía, no es un fondo autónomo, pero sí es un fondo que maneja la Fiscalía, y ahí se le da atención, por supuesto, a la víctima en cuanto a las reparaciones o la atención inmediata de lo que requieren. Nos referimos a gastos funerarios, de traslados, de alimentación, de vestido, diferentes situaciones que provee directamente la autoridad. Por ejemplo, en la Ley General de Víctimas se le habla de que se podría dar el supuesto en el que se le dé el dinero a la víctima
y le dan 30 días para que presente facturas o medios de comprobación. Imagínate nada más a una víctima que sufrió en carne propia la violación de un derecho humano o un delito y le dices, oye, pues aquí está el dinero, pero tienes 30 días y luego te voy a estar persiguiendo para que me compruebes vía factura. O sea, creo que hay procesos que sí benefician. Yo no voy a decir que no, por supuesto que hay procesos que sí vienen a homologar la atención a víctimas, pero hay otros que en su operatividad, y lo hemos visto en las mesas de trabajo, nos parece que podrían complicar más la operación en el tema de víctimas. Bueno, pero nos hemos tardado 6 años. De todas maneras, pese a esa camisa de fuerza de la que hablas, Guanajuato no ha hecho su propia ley de atención a víctimas. ¿Ustedes contemplan producir rápido esta ley y hacerle algunas mejoras en atención a lo que me estás diciendo? O sea, sí. no tienen por qué limitarse a las deficiencias de la federal. Podría ser, aprovechando incluso... Así es, justo por eso, Arnoldo, el proceso ha sido de alguna manera, lo hemos hecho de manera muy responsable. Hemos trabajado en mesas de trabajo con todas las fuerzas políticas representadas, con la Fiscalía, con la Procuraduría de Derechos Humanos, y hemos llegado a algunos consensos, pero también ha habido temas en los que hay diferencias, y derivado de esas diferencias hemos tenido que hacer consultas a otros estados, al propio Congreso de la Unión, y hemos decidido presentar una ley mejorada que sí venga a superar las deficiencias que nosotros vemos y que inclusive hay grupos parlamentarios que ya están buscando modificar a nivel nacional. Y entonces hemos estado llevando a cabo algunas mesas de trabajo, algunas mesas de análisis al interior del Congreso a través de la Comisión de Gobernación. Y entonces, bueno, estamos esperando pues que para el arranque del siguiente periodo podamos tener ya un dictamen que se ponga a consideración del Pleno para tener pues estos mecanismos homologados, sobre todo el tema del Registro Nacional de Víctimas, de la Comisión de Atención Estatal de Atención a Víctimas y en el Fondo de Ayuda a Víctimas, tanto ofendidos del delito como de violaciones a algunos derechos humanos. Livia, ahora tenemos esta situación que no se había presentado en Guanajuato, de, bueno, desapariciones de personas. Ahora hay fosas que se han encontrado en Guanajuato, por lo menos se sabe de 2 reconocidas oficialmente, la de Celaya, que recientemente se conoció la semana pasada, y también la conformación de grupos, como hemos visto en otras entidades, pues de personas que buscan a sus desaparecidos y que requieren pues trabajar de la mano de la autoridad o tener algún tipo de comunicación con ella. ¿Esto les modifica de alguna manera lo que van a hacer? ¿Los van a recibir? ¿Van a tener un diálogo con ellos? Se quejan mucho de que no encuentran ventanillas para dirigir sus peticiones. Mira, yo creo que nuestro modelo de parlamento abierto tenemos que tener las puertas abiertas justo a este tipo de problemáticas. Decirte que a la par de la ley de víctimas hay 2 leyes más, una de la desaparición forzada y una que tiene que ver con tortura, que son temas que están por supuesto vinculados. Digamos que la ley de víctimas es un marco general que incluye a todas las víctimas, ya no solo de delitos, sino también de violaciones a derechos humanos, y es la ley marco que nos va a permitir de ahí trabajar estas otras 2 vertientes que son sumamente importantes y que hoy Guanajuato no está, trabajando de manera apropiada, yo lo voy a decir así, porque no tenemos un marco normativo acorde con lo que viene a nivel federal, con los modelos que se manejan ya a nivel federal. Entonces ya están a la par estas 2 leyes en análisis, una en la Comisión de Justicia, otra en Derechos Humanos y Justicia, y entonces, bueno, vamos a estar de la mano trabajando estos temas. Creo que serán parte de la gran agenda que debe tener este Congreso en el siguiente periodo. Son temas muy sensibles para los ciudadanos y por supuesto que tendremos que escucharlos en el análisis de estas iniciativas. Oye, Livia, bueno, entonces el próximo periodo de sesiones podría esperarse contar ya con una ley de atención a víctimas y crear la comisión, que me imagino que eso tardará, bueno, pues como son estas cuestiones organizativas, un poco de tiempo más, ¿no? Sí, no, eso es un hecho. Yo te puedo decir que nosotros en este periodo de receso hemos trabajado muy arduamente en el tema de la ley de víctimas, y yo te reitero, en mesas públicas de trabajo, pero también hemos estado en reuniones de consenso con todos los grupos parlamentarios, visitando expertos, hablando con incluso el Congreso Federal para ver cuál es la visión que hay sobre este tema, para dónde van las reformas que se han presentado. Entonces, yo te puedo decir que es un hecho que al término de este periodo, en el arranque de este periodo, estaremos hablando de estos temas, analizando estos temas, presentando dictámenes al Pleno, para que sean todavía enriquecidos, y seguramente al término de este periodo tendremos ya estas 3 leyes que son fundamentales y prioritarias: la ley de víctimas, la ley de desaparición forzada y también la ley de tortura y tratos inhumanos. Para erradicación de la tortura.
Así De es. esta quisiera hablar contigo porque, bueno, hemos hecho 2 trabajos de rastreo y detección de los reconocimientos oficiales, los registros oficiales que hay sobre la existencia del fenómeno de tortura en Guanajuato. Como yo creo que seguramente leíste, encontramos 65 carpetas, nada más del año 2018, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que registra lo que podría ser calificado como tortura, pero que eufemísticamente se le llama de otra manera, se le llama tratos inhumanos, violaciones a los derechos personales, etcétera, pero que cuando ves las descripciones de las conductas, pues es tortura, ¿no? De esos casos, muchos de ellos son de policías municipales, algunos otros son de policías ministeriales, lo cual preocupa porque eh, hace sentir la existencia aún de aquel viejo vicio de nuestro país que se pretendía erradicar con la reforma penal de torturar para producir pruebas, confesiones, etcétera, en los procesos judiciales. Y ahora estamos publicando una nota donde el Poder Judicial nos muestra sus registros y nos dice que en 2018 ellos tuvieron 8 casos donde el juez de control ordenó, aplicó el protocolo de Estambul o le pidió, le ordenó a la autoridad ministerial que lo hiciera. De todos esos 8 casos, solamente hay una carpeta judicializada, un caso que se judicializó. Pero ahí está el foco ámbar o el foco rojo, según de la perspectiva de lo que queramos ver. Si pensamos en que la tortura debe ser algo que no tendría por qué existir en nuestro sistema de administración y de procuración de justicia, pues me imagino que es preocupante. Mi pregunta es la siguiente. ¿La ley que están revisando va adentrarse en las experiencias que tenemos en Guanajuato que se reflejan en este tipo de registros o simplemente se va a hacer un copy-paste de la ley nacional como a veces pasa con estas cosas, Livia? Mira, justo hoy está en consulta esta iniciativa y nos ha parecido muy valiosa la investigación periodística que ustedes han llevado a cabo y que hemos conocido, por supuesto, con mucha puntualidad. Hemos solicitado información, se ha solicitado información al respecto también, tanto a Procuraduría de Derechos Humanos, que estará presente, por supuesto, también en las mesas de análisis, al Poder Judicial, que también es parte de las mesas de análisis que se llevarán a cabo. Y yo te puedo decir personalmente que a mí me parece fundamental que partamos de la experiencia que hay hoy día. Yo sí creo, sin lugar a dudas, que legislar únicamente en base a lo que establecen las leyes generales, pues quita, por supuesto, esta visión que hay desde lo local y esta experiencia que hay desde lo local. Yo siempre he dicho que de lo que no se habla o de lo que no se dice, no se puede trabajar más allá en la parte legal o legislativa. Hoy creo que la gran aportación en este tema de tortura es este registro que va a haber, que hoy no lo hay. Hoy vemos y hacemos consultas a la Procuraduría de Derechos Humanos y ellos tienen, digamos, de alguna manera catalogado de manera diferente o no se habla de la tortura como tal, cuando, como tú comentabas muy atinadamente, algunos casos que ellos han revisado o han llevado dentro de sus procesos podrían catalogarse como tortura. Y también dentro del Poder Judicial. Entonces nos parece fundamental que haya un sistema, que haya una sistematización de la información, que haya un seguimiento, porque la ley de tortura también prevé un seguimiento desde que la autoridad de seguridad pública, por ejemplo, detiene a una persona, desde que lo reporta ante un centro de detención. Todos estos procesos hoy estarán registrados y no solo a través de mecanismos del Estado, sino mecanismos que maneja la Federación, porque ahí estos registros son nacionales y esto nos parece fundamental. Esta comisión también de atención a la tortura, que también la lleva la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos parece que va a dar mucha mayor luz, que va a permitir también hoy que un detenido, por ejemplo, que sufra estos tratos, pueda decir estoy sufriendo tortura y pueda denunciar de manera inmediata, cosa que hoy tal vez no se da. Y creemos que es importante decirlo, y que hoy también esta ley general de tortura y que para erradicar la tortura y que se baja también al Estado, tiene que ver en gran medida con temas de capacitación a los cuerpos policíacos y a los tanto de cuerpos policíacos, de seguridad, de impartición de justicia y también de procuración. Entonces creo que eso es muy importante porque hay que verlo desde estas dos vertientes. Este delito de tortura, por supuesto, lo puede cometer el servidor público que, como tú lo decías, con el fin de obtener esta información, confesiones, con los fines de investigación criminal, pues hace que la persona detenida confiese, obtenga una declaración mediante pues mecanismos o procedimientos que no son los reconocidos por la norma.
Tenemos algunas preguntas de la gente que nos sigue, pero te las haré al final. Algunas no tienen que ver con tu chamba, pero igual las comento en un momento. Oye, sí, con gusto. Livia, un asunto que a mí en lo particular me preocupa. La fiscalía que atendería el tema de tortura, la fiscalía especializada que prevé esta ley que está ahorita en discusión en el Congreso, quedaría adscrita a la misma Fiscalía General del Estado. A menudo ocurre que son servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, en estos casos de tortura. En las investigaciones de derechos humanos, en las carpetas de derechos humanos de las que te mencioné, incluso se da la reincidencia. En varias carpetas aparecen los mismos agentes ministeriales. O sea, la impunidad produce este tipo de cosas, ¿no? No se manda un mensaje directo de que la tortura debe ser erradicada. Entonces, ¿no hay un riesgo que se investigue a sí misma la Fiscalía en el tema de la tortura? Por más que se piense en la buena fe o en la capacidad del fiscal, que esto quede dentro de la misma institución. Bueno, yo reitero, es el modelo nacional y no tenemos incluso para dónde hacer en la parte local. Sin embargo, bueno, siempre, Arnoldo, yo te diré que siempre hay un riesgo, por supuesto, aunque la propia norma señale que estas fiscalías especiales en materia de tortura, de atención a la tortura, deben contar con plena autonomía técnica y operativa, precisamente para el conocimiento, la investigación y la persecución de los delitos que se contemplan en materia de tortura y tratos inhumanos. Bueno, pues por supuesto que aunque la persona titular o quienes formen parte de esta fiscalía deben cumplir con ciertos requisitos que son muy claros en la norma y que tienen que ver con temas de derechos humanos, de capacitación, de perspectiva, incluso perspectiva de género, siempre hay un riesgo. Pero lo que yo creo que aquí es muy importante es que también la propia normativa, y eso es lo que estamos cuidando nosotros también en la parte de análisis de la iniciativa, que en la propia norma se establezcan los mecanismos pues para denunciar también a servidores públicos de la misma fiscalía que no cumplan con el objetivo de esta normativa, es decir, que no den una atención, que no investiguen correctamente o que estos, a través de estos mecanismos en colaboración con la Procuraduría de Derechos Humanos, pues pueda haber este tipo de sanciones verdaderamente efectivas para aquellos servidores públicos que, teniendo la obligación de atender estos casos, se aparten del objetivo de la norma y no investiguen correctamente a los agentes de ministeriales o a los agentes de seguridad pública. Esto nos parece que es fundamental y estaremos trabajándolo en las mesas de trabajo. No se prevé así en la ley general, pero creemos que podemos añadir ese plus pues para que aquí pudiera generarse un mecanismo así. Te comento lo que nos dicen algunas de las personas que nos están escuchando y viendo. María Dolores Aviña, desde Texas, nos pregunta que qué onda con la carpeta de Leonardo Reyes Cayente. Te recuerdo que es el migrante que murió en San Miguel de Allende, abatido por policías, con estas dos versiones, la de la familia que dice que fue un asesinato extrajudicial, una ejecución extrajudicial, y la de la Secretaría de Seguridad Pública, que asegura que el joven estaba armado y se les enfrentó. Bueno, sé que tú no sabes qué pasó con esa carpeta porque tú estás en el Poder Legislativo, pero que te comento que nos lo están preguntando, ¿no? Sí. Licenciado José, sí, perdón. Yo nada más en este caso, porque evidentemente es un caso que ha sido muy público, muy de conocimiento público. Nosotros hemos preguntado si hay ya alguna denuncia por parte de la familia, una denuncia formal, y nos comentaban que no lo hay así. Creo que se acercaron a derechos humanos. Sería muy importante que para accionar la justicia y para que pudiera haber una investigación pudieran presentarse estas denuncias. Ojalá que la familia, si así lo determina, pueda ir ante la autoridad judicial, jurisdiccional, para iniciar las investigaciones correspondientes y que se deslinde cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Han querido ir a la justicia federal, entiendo, quieren que lo traigan, no lo han logrado. A nivel local ni siquiera se sancionó a los policías, ni siquiera con una semana sin goce de sueldo. Pero bueno. Eso es en la parte, digamos, administrativa de la propia secretaría. Sí. Pero es muy importante que si ellos quieren y pueden, que tengan el acercamiento. Las puertas también de nosotros están totalmente abiertas, podemos atenderlos. Lo importante es dar este punto y que si hay alguna responsabilidad, pues que los culpables también tengan sanciones. Nos está escuchando Lolita Viña y bueno, pues ahí será cosa de la familia, los papás, los abogados. Con mucho gusto estamos atentos, Arnoldo. Gracias, Livia. José Santibáñez de Guanajuato nos dice que ¿qué le recomendarías al gobernador en la situación actual? Y me imagino que se refiere a la situación actual de violencia. Te comento que le acaban de robar un coche a una compañera tuya diputada en Celaya, a Saraí Núñez. Saraí, sí. Pues Celaya, que ya sabemos cómo está.
Pero bueno, ¿qué están pensando ustedes desde el Congreso? Traduciría yo esta pregunta para contribuir con el Poder Ejecutivo a enfrentar esta crisis de seguridad. Bueno, trabajando coordinadamente, Arnoldo, yo te puedo decir que reconocemos personalmente, yo reconozco en el gobernador Diego Sinué el ímpetu verdadero por combatir el tema de la delincuencia. Nadie puede negar las acciones que se han implementado, y desde la parte legislativa nosotros hemos coadyuvado en lo que nosotros hemos considerado que es la visión para combatir este tipo de fenómenos, ¿no? Que son multifactoriales. Hemos aprobado diferentes reformas, tanto al Código Penal, con el tema, por ejemplo, de halconeo, con el tema del delito que tiene que ver con la operación con recursos de procedencia ilícita. Entonces creo que la coordinación hoy entre los poderes, entre los diferentes entes gubernamentales y también niveles de gobierno es importantísimo. Nosotros el llamado que hemos hecho también desde el Congreso es al fortalecimiento de las policías municipales, que nos parece que ese es el gran tema. Y desde el presupuesto, aún con el respeto que debemos tener a la autonomía hacendaria municipal, estaremos cuidando que el presupuesto también esté enfocado de los municipios ahora en el próximo paquete fiscal en los temas que más importan hoy, que son los temas de seguridad. Te mando a saludar Luis Alberto Ramos del Observatorio Ciudadano de León, quien dice que es fundamental un saludo también para él. Aplicar la ley, pero sobre todo que ésta se ejerza. Así es correcto. A un policía o servidor público que pase este tipo de situaciones. Y Lupita Escalante nos dice que deberías estar pendiente, bueno, reconoce que estás al pendiente de las mujeres, pero que también del chavo que acaban de torturar los policías en León. No sé si tengas noticia, te comento que un joven llamado Marco Antonio Reyes, de 23 años, el pasado viernes 9 de agosto fue detenido arbitrariamente por elementos federales. Es importante recalcar esto. Quienes lo entregaron después a elementos municipales, el joven lo recuperaron sus familiares horas después, terriblemente golpeado y quemado, y está hospitalizado en este momento. Esto ocurrió en León, Guanajuato. Es una noticia que apenas se conoce, está en redes sociales en este momento. Es a lo que se refiere esta persona, ¿no? No, pues digo, y de ahí de nueva cuenta, con mucho gusto decir que podemos apoyar en lo que se requiera. Hoy también es importante decirlo, aunque esta nueva ley que tiene que ver con la erradicación de la tortura contempla la derogación del tipo penal actual de tortura, hoy día sigue vigente. Entonces puede haber una denuncia que se presente y con mucho gusto también podemos atender estos casos y canalizarlos a las instancias correspondientes para que se sancione y se investigue sobre todo. Bueno, y nomás agregar que el joven está hospitalizado con una afectación en los riñones y en coma aquí en León, Guanajuato. El post no tenía conocimiento, pero con mucho gusto voy a estar aquí atenta a las redes para conocer el caso con mayor puntualidad y ver cómo podemos apoyar. Bueno, varios medios se enfocarán a publicar esto en los próximos días. Pero por lo pronto nosotros estamos buscando a la familia para hablar con ellos y tener la fuente directa y la certeza. Livia, el licenciado José Luis Vargas Ramírez, desde San Miguel Allende, critica la figura del halconeo, la forma en cómo lo trataron en el Poder Legislativo. Y bueno, entendemos que también ha habido polémicas. Artículo 19 les mandó unas observaciones. ¿Qué están esperando de esta forma, de este nuevo delito, este tipo penal? ¿Podrían enmendar si no funciona o si se presta algún tipo de excesos? Mira, todas las normas que aprobamos en el Congreso son perfectibles. Yo creo que no podemos pensar que son fórmulas hechas o acabadas. Por supuesto que se tendrá que revisar, pero también debo decirte que hoy pues legislamos también en base a las realidades. Eso es un hecho, las realidades que hoy se viven. Y hoy hay ciertas conductas que no se encontraban sancionadas en el Código Penal. Yo entiendo la preocupación y de verdad he tenido comunicación incluso con Raimundo Sandoval, a quien le he aprendido muchos en estos temas en materia de periodistas y de defensa de sus derechos, y yo he platicado con él de algunos puntos. Entiendo la preocupación de artículo 19, sin embargo, creemos que el tipo penal que se aprobó en Guanajuato no quedó tan abierto como en otras entidades, como veía yo el caso, por ejemplo, de Chiapas, que fue un tema que revisamos previo a que se aprobó que incluso ya la Corte lo determinó inconstitucional. Nosotros creemos que el tipo penal de Guanajuato es un tipo penal mucho más cerrado, y que tiene que ver con este fenómeno que se estaba presentando hoy día, en el que, por ejemplo, se detenía una persona que se sabía que estaba pasando información, ya fuera un servidor público, un policía municipal, que estaba pasando información de los operativos, y que hoy día, como no había una vinculación
efectiva, no le podías comprobar que se hubiera involucrado en el delito, que hubiera sido partícipe con algún grupo criminal o delictivo, pues podía quedar en libertad, cuando en muchas ocasiones pues la información que había nos permitía conocer pues que había una colaboración directa. Entonces, no tiene que ver con el ejercicio periodístico, creo que eso es muy importante decirlo, así está plasmado en la exposición de motivos y en el dictamen de la iniciativa, del propio dictamen que se aprobó en el Pleno. No tiene que ver con eso, sino con sancionar conductas que hoy sí se dan y que hoy laceran terriblemente a la sociedad y generan también incluso lo que hemos visto, que es precisamente pues el propio asesinato de policías, de integrantes de corporaciones policíacas, porque otros los ponen en situaciones vulnerables. Entonces creemos que también esta reforma sí puede ser controversial, por supuesto, y estaremos abiertos a ver diferentes posturas, pero creemos que atiende una realidad que hoy se presenta y que no puede pasar desapercibida. Claro, bueno, yo nada más te observo que cuando, por ejemplo, por una filtración de información, una infidencia de un servidor público, un policía, muere alguno de sus compañeros, la falta que comete es incluso más grave que la de Alconeo, es una complicidad en un homicidio, ¿no? Que incluso podría llevarle a penas más altas. Pero no se puede acreditar, en este caso no se podía acreditar que de alguna manera esta información, porque los tipos muy concretos, son cerrados. Si el que se sanciona al que asesina, al que mata a una persona, pero si hubo una coparticipación para decir, oye, es que aquí va a estar este operativo, esta persona está en este lugar, no se entendía como partícipe de ningún delito en este momento porque no había un tipo penal específico. Eso es lo que buscamos, Arnoldo. Entiendo que sea controversial, entiendo que hay muchas posturas, hemos recibido quien nos dice, oye, hasta súbanle más a la pena, hay quien dice, oye, pues es que están metiéndose en cosas que no deberían como poder legislativo o vulneran otros derechos. Entendemos esta parte y estaremos, por supuesto, atentos a revisarlo, pero creemos que atiende hoy una realidad que no puede quedar sin sanción. Muy bien. Livia, yo te quiero agradecer mucho esta posibilidad de platicar. No resisto la tentación de preguntarte, pues, ¿qué está pasando en el Congreso? Que los vehículos oficiales los cachan en el alcoholímetro de Guanajuato cada fin de semana, ya van 2. ¿No van a poner atención a esto los diputados? ¿No les afecta un poco la imagen también que esto pase? Arnoldo, la situación es terrible. Yo lo que te puedo decir es que nosotros como legisladores hemos sido muy cuidadosos en el uso de los recursos públicos, en justo recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestra labor, en la labor que hacemos. Y yo leo estas notas y me parece terrible que servidores públicos del Congreso dañen de esta manera la imagen. Hemos pedido, por supuesto, a nuestro coordinador parlamentario, que es el presidente de la Junta de Gobierno, pues que atienda estas solicitudes que se están haciendo por parte de los diputados de Acción Nacional, de que haya mano dura y de que no haya consideración de ningún tipo. El que cometa una falta de esta naturaleza, a nuestro parecer, tiene que salir del Congreso. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, como siempre, de dialogar contigo. Al contrario, Arnoldo, para mí es un placer y ojalá y que lo hagamos más seguido estas conversaciones. Con mucho gusto. Te vamos a estar buscando, sobre todo cuando haya temas vinculados al asunto del Congreso y de la creación de leyes. Buenas noches, Livia. Sí. Ojalá que pronto me invites a hablar de violencia digital, que es un tema que estamos trabajando también. Tienes razón, y es a lo que se refiere un poco la gente en algunos comentarios. Sí te voy a invitar, vamos a dejar que pasen unas semanas y platicamos de eso. Incluso te lo agradezco. Para dar tiempo a que algunos casos avancen. Entiendo que has presentado algunas denuncias. Así es. Con mucho gusto te lo platicaré pronto. Así quedamos, Livia. Gracias. Que estés muy bien, gracias y saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí tiene usted estas dos cosas que nos inquietaban. Reconoce, Livia Denise, que no está tan bien que quede la Fiscalía especializada en atender los casos de tortura dentro de la Fiscalía General. Es difícil que vaya a ocurrir otra cosa. El poder que tiene el fiscal general Carlos Samarripa es total y seguramente desde el Poder Ejecutivo, desde el PAN, no van a dejar que haya mucho juego en ese sentido y van a darle todavía más poder del que tiene al fiscal general. Voy a ir a otro tema que me parece muy importante. Es el asunto del Zapotillo, lo hemos venido platicando mucho, tiene muchas aristas, la gente en León recibe mensajes preocupantes, en 4 años no va a haber agua en León si no se hace el Zapotillo, lo están manejando así pues los funcionarios públicos vinculados al sistema de agua potable en León, y hay muchas realidades. Quiero recordarles que hace unos días el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo dijo que si la cortina del Zapotillo quedaba 80 metros, León no tenía problema. El agua de León estaba garantizada. Que el problema era para Jalisco, que Jalisco era el que insistía en los 105 metros.
también lo ha repetido el presidente del Consejo de Zapal, Jorge Ramírez. Bueno, por eso me llamó la atención cuando escuché hoy una entrevista que el gobernador Enrique Alfaro le dio a un medio de comunicación en Guadalajara el día de ayer, y para no piratear la información vamos a dar el crédito correspondiente. Es en el programa Cara a Cara que conduce Enrique Toussaint en 91.5 FM, la estación de radio conocida como Zona 3. Ayer estuvo ahí el gobernador iniciando una presencia en los medios de comunicación de su estado. Parece que no había tenido tiempo de estar en los medios directamente. Y esto fue lo que dijo. Es el extracto exclusivamente del tema del zapotillo. La entrevista duró 1 hora prácticamente, pero durante 10, 11 minutos estuvo hablando del zapotillo. Quizás no la pase completa, vamos a escuchar una parte y la comentamos. Gracias por acompañarnos, estamos en Cara a Cara esta mañana, dialogando en conversación con el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Otro asunto, gobernador, que salió la semana pasada, después de haber abordado el tema de seguridad, es el zapotillo y en general, pues digamos, todo el debate que hay en torno al agua y a la provisión de agua para Guadalajara, Los Altos y León. Cuando eres candidato en 2012, dijiste, no se va a inundar Temacapulín. No vamos a inundar Temacapulín. Después, en 2018, cuando el gobernador Aristóteles, o 2017, cuando el gobernador Aristóteles hizo pública su posición y dijo que la presa iba sí o sí a 105 metros, tú saliste a decir en rueda de prensa, nosotros no estamos de acuerdo, se puede a 80 metros y que no se inunden las poblaciones. E incluso dijiste, ni una gota de agua para Guanajuato, sí. 100% para Jalisco. Sostengo mi postura de que lo que no se puede es hablar de un uso del agua en una infraestructura construida en Jalisco para usarla para otro estado cuando no se ha arreglado el problema de Jalisco. El problema, Enrique, es que la discusión sobre el tema de Zapotillo es una discusión mucho más amplia. Es una discusión sobre el aprovechamiento de la cuenca del Río Verde. Mira, tenemos 40 años en Jalisco discutiendo cómo resolver el problema de abasto de la ciudad de Guadalajara y no hemos llegado a ninguna conclusión. Hemos pasado de los créditos japoneses al proyecto de Arcediano, a las ideas de hacer un segundo acueducto a Chapala, hasta ahora que estamos en el tema de la presa Purgatorio, Zapotillo, se analizó lo de Loma Larga, bueno, lo de la presa Solís como una opción. La realidad es que si no traemos agua del Río Verde, no hay muchas opciones, porque yo respeto mucho el trabajo de los académicos, pero luego escuchas a todo el mundo hablando de reordenamiento hídrico, optimización de los recursos. A ver, necesitamos más agua para la ciudad. Hoy hay casi 1 millón de habitantes que no tienen garantizado el abasto de agua. Punto y final. Esa es mi chamba. Yo tengo que resolver ese problema y ahí en esa lógica, Tocayo, lo que hemos planteado es el agua tiene que venir del Río Verde. ¿Qué se necesita para que el agua llegue del Río Verde? Se necesita almacenar agua para poder luego conducirla, bombearla y hacerla que llegue a la ciudad. Lo que tiene hoy el Río Verde es un sistema que tiene 2 elementos, para que la gente lo entienda. La presa de Zapotillo y la presa derivadora del Purgatorio. La presa derivadora es solamente la que acumula agua suficiente para poder bombearla a la ciudad, que va como al 50% de su ejecución. Es decir, es una obra que no empezó conmigo, porque eso es algo muy importante. El Zapotillo no es una presa que planeé yo. No. ¿A mí me gusta el Zapotillo? No me gusta. Lo digo con toda claridad. ¿Me parece que es la solución que Jalisco necesitaba? No, pero la construyó el gobierno y no inició esa construcción ni conmigo ni con López Obrador. La cosa es que la presa ya existe a 80 metros. Hoy ya está a 80 metros. Pero, por supuesto, que el haber encontrado un ejercicio y un acuerdo de cómo se distribuye el agua del Río Verde, ojo, nosotros, el gobernador de Guanajuato y un servidor, no nos metimos a debatir sobre la presa de Zapotillo. Nos metimos a encontrar un acuerdo que se había convertido en un conflicto de cómo se distribuye el agua del Río Verde, porque el agua del Río Verde no es de Jalisco, es de la nación, como todas las aguas que corren por este país. Entonces, en el decreto de 95 y 97 había un esquema de distribución que decía, a Jalisco le toca el 76%, a Guanajuato el 24%. Gobiernos anteriores le habían quitado el agua que le tocaba a Jalisco y se la habían mandado a Guanajuato. Paquerico Fox y todo lo que pasó, ¿no? Con Ramírez Acuña y con Emilio después. Lo que me tocó a mí hacer es recuperar el agua de Jalisco. 76% para Jalisco, 24% para Guanajuato, de cualquier obra de infraestructura que se construya sobre el Río Verde. Llámese Zapotillo, llámese la presa del Salto, que también forma parte de la cuenca del Río Verde, y de la cuenca propia del Río Verde. Ese fue el acuerdo. Nosotros no acordamos nada que tenga que ver con la altura de la presa del Zapotillo. Lo que sí encontramos es la claridad de que si la cortina se quedara a 80 metros, que fue el debate que yo daba hace años, como bien lo señalas, Guadalajara y Los Altos podrían resolver
con la presa a 80 metros, podrían resolver su problema de abasto. Porque llegaría el agua necesaria para poder acumular y bombear a la ciudad, y porque permitiría que llegara a 1.8 metros cúbicos sobre segundo a los Altos de Jalisco. Y el resto Guadalajara. El resto a Guadalajara, y Guanajuato tendría una parte que no le permitiría resolver su problema. Ese es el asunto. Guanajuato no resuelve su problema con la cortina 80 metros. Pero es el 24%. Con el 24%. Sí. O sea, los 80 metros extraerías más o menos cerca de 8 metros cúbicos. Con la presa 80 metros almacenas el 40% del agua que almacenarías con la cortina a 105 metros, menos de la mitad. Entonces tu posición es ir a 105. No. Lo que estamos diciendo es cuáles son los escenarios. A 80 metros almacenas tanta agua, a 105 almacenas tanta agua. Con 80 metros o con 105 metros, Guadalajara y los Altos resuelven su problema. Segundo, con la presa 80 y con 105, y ahí sí es un asunto de estudios nuevos que yo no tenía en su momento, porque yo sabía que se podían hacer obras para evitar la inundación de Temaca. Siempre dije, está grabado. Sí, un sistema de diques. No se resuelve. Se tiene que hacer un sistema de diques que es carísimo, es como hacer 2 presas más para poder resolver el tema de Temaca. Pero entonces, el problema de fondo es, el gobierno federal tiene que resolver qué hacer con la presa. Pero si se queda a 80, como está ya hoy, y no la construí yo, o si se va a 105, resulta que Temaca se inunda. Esa es la realidad en la que estamos parados. Entonces, la decisión que tiene que tomar el gobierno federal es la altura de la cortina. No le toca al gobierno de Jalisco, lo que le toca... Pero ustedes van a participar en la mesa. Bueno, tendrán 5 representantes. Ya lo hicimos y se pusieron todos los elementos sobre la mesa, técnicamente hablando, y ahora tiene que haber, lo planteó el presidente y nosotros, yo estoy totalmente de acuerdo, va a haber un ejercicio de diálogo adicional, vamos a volver a escuchar, porque, fíjate cómo lo digo, vamos a volver a escuchar, porque yo me he reunido no 1, ni 2, ni 3, muchas veces con el Observatorio del Agua y con los inconformes, porque a lo largo de mi trayectoria política he escuchado todo tipo de alternativas. A ver, tocayo, analizamos la opción de sacarle más agua a la cuenca del Lerma. Sí, pero es posible hacer. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya dijo lo sustancial. La entrevista sigue, probablemente la publiquemos y la coloquemos en PopLab en estos días, con un trabajo de edición también para sacar los principales extractos. Lo escucharon ustedes muy claramente. Enrique Alfaro dice todo lo contrario, dice las cosas al revés de como nos las plantearon aquí en Guanajuato. A 80 metros, Guadalajara y los Altos resuelve su problema de agua y Guanajuato no lo resuelve. Aquí se ha dicho, los acuerdos nos dan nuestra agua, la que necesitamos para León, a 80 metros. Me llama la atención porque los gobernadores se reunieron, los gobernadores han estado de acuerdo, los gobernadores fueron juntos a ver a Andrés Manuel López Obrador al Palacio Nacional y salieron juntos a dar. No sé a qué están jugando. Si uno dice una cosa en Guanajuato para quedar bien, Diego Sinue en este caso, con sus electores, con los ciudadanos de Guanajuato, con León, que es una plaza la más importante de Guanajuato, con su poderoso sector empresarial. Y si Alfaro dice también lo que le conviene a que escuchen a los habitantes de Guadalajara, de los Altos, a los jaliscienses, pero en realidad están planteando cosas distintas en sus acuerdos internos. Hay que recordar que los políticos están en medio de un profundo descrédito por este tipo de planteamientos. Alfaro fue muchas veces, siendo opositor a Temacapulín, a darle todo su respaldo a los lugareños, y ahora está en otra posición. Igual pasó con Aristóteles. Dice que es realismo, que los académicos tienen muchas teorías, pero que él tiene que llevarle agua a Guadalajara pragmáticamente. Cada vez hay menos agua y cada vez hay menos espacio para el pragmatismo si no se hace caso a lo que dicen los científicos y los técnicos. El tema del agua no es político, no es para que alguien quede bien con sus electores. Se está volviendo muy complejo y hay que resolverlo de otras maneras. No es que ya nos sacamos el agua del subsuelo, ya nos vamos a sacar la de Chapala, ahora vamos al Zapotillo. En el caso de los leoneses, ya batimos los pozos a 20 metros por usarlas de forma irracional, por tener pozos clandestinos, por no controlar la administración y la gestión del agua. Vamos por ella a Romita, vamos por ella a San Francisco del Rincón, y hoy que ya ahí tampoco alcanza, vamos por ella a los Altos de Jalisco. Y luego, ¿a dónde? Sí se tiene que repensar esta forma, pues, no sé, esta relación con la naturaleza, donde queremos que todas nuestras demandas sean satisfechas sin importarnos qué ocurre con lo demás. No es posible seguir viviendo así. Guanajuato es deficitario en agua y tiene que hacerse cargo de que tiene que tener una relación diferente con esa agua. Todos tenemos que hacerlo. Todos somos usuarios del agua, todos la desperdiciamos muy probablemente, todos sabemos lo necesaria que es. Seguiremos construyendo campos de golf y regarlos con agua que no es tratada ni reciclada, pero incluso así
El agua reciclada ya debería tener otros usos antes que esos de los recreativos, aunque desde luego si alguien tiene dinero puede pagar el agua que quiera, porque en este momento el agua es un commodity. Hay colonias que no tienen agua porque sus habitantes no pueden pagar la instalación de la tubería y tampoco el municipio se la subsidia y les ponen aquí otra toma por ahí, lo pretextan por el hecho de que son irregulares, de que no tienen propiedad, la propiedad de sus casas, sus escrituras, y entonces no les ponen el agua. Pero sí les sirve de pretexto para ir a decir que mucha gente en León, en Guadalajara, no tiene agua y que la requieren. Agua que les van a vender, que no se les van a regalar. Yo creo que aquí hay más temas de fondo de lo que los políticos están poniendo sobre la mesa con simplonería. Eso es a lo que hay que poner atención y me pareció muy interesante encontrar esta interesante contradicción entre Diego Sinue Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro, y le agradezco mucho al periodista Julio César Hernández, con quien hemos sostenido un gran intercambio de información en torno al tema del Zapotillo. Él está en Guadalajara, tiene un programa de radio, por la mañana, creo que se llama Julio por la mañana, por lo menos ese es su Twitter, por la mañana debe ser el título del noticiero. Sígalo porque junto con otros periodistas de Jalisco están muy atentos a este tema. Bueno, pues gracias. Hasta aquí el día de hoy nuestra transmisión con estos dos temas. Déjeme nada más comentarle que este asunto del joven golpeado por la policía de León es sumamente preocupante. Hay un nuevo jefe de policía, se quieren cambiar las cosas, se quiere hacer a la policía más confiable, se quiere que reciba denuncias. El alcalde constantemente insiste en que su policía está muy bien. Hoy vemos que surge esto, debe ser atendido de inmediato. Esos elementos tienen que pagar por lo que hicieron, tienen que ser sometidos a proceso. Leo rápidamente el post que puso Lili Godínez en Facebook. El viernes 9 de agosto, alrededor de la 1:30 am, mi primo Marco Antonio Reyes, de 23 años de edad, fue detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Federal apostada en León, patrulla número 16963, cuando regresaba caminando a su casa después de una reunión familiar. Su hermano y su cuñado iban detrás de él. Al verlos sometidos se acercaron y se identificaron como familiares. En respuesta, los policías federales les pidieron 2,000 pesos para liberarlo, sin dar motivo del por qué lo tenían detenido y sometido, tal como se ve en el video. Hay un video ahí en el post de Lili Godínez U. Al no recibir los 2,000 pesos, los federales entregaron a Marco Antonio a policías municipales de la patrulla 156. Le dimos credibilidad a esta nota porque están todos los datos, está perfectamente documentado, está bien redactado además el post en Facebook. Esta patrulla 156 se llevó a bordo al joven sin dar explicación alguna del motivo del arresto. La mamá de Marco Antonio y sus hermanos salieron a buscarlo sin localizarlo en ningún centro de detención. Fue encontrado horas más tarde, hospitalizado en el Hospital Regional de León, en el área de urgencias. Marco había sido golpeado y quemado brutalmente por los policías de la patrulla 156, quienes lo dejaron inconsciente en el área de urgencias del hospital. Los policías municipales lo golpearon y quemaron con tal brutalidad que desde ese día Marco no despierta y, entre otras afectaciones, sus riñones dejaron de funcionar. Hoy yace desahuciado, dice esta joven. Los médicos que lo atienden no nos dan esperanzas de vida. Nosotros, su familia, exigimos justicia. No es posible que quienes están para protegernos sean los causantes de que Marco Antonio esté hoy entre la vida y la muerte. Se lo dirige a Héctor López Santillana y a la Secretaría de Seguridad Pública de León. Ha sido compartido 30 veces este post. Y nosotros nos abocaremos a ir más a fondo en este tema, a platicar con los familiares, a encontrar más datos de la situación. Aquí dejamos ya la transmisión. Muchísimas gracias por seguirnos. Muy buenas noches. Ya no leí todas las preguntas que me plantearon. Muchísimas gracias a los que se unieron. Efraín Navarrete dice: interesante el Zapotillo. Así es, y lo que pasa en torno a él. Muy buenas noches. Muchas gracias. Soy Arnoldo Cuellar. Lea el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, que es información sin saturación.